Audio Jungle. Muy buenos días, hoy tenemos un nuevo capítulo en nuestro podcast llamado Neurodatos Random y tenemos unas invitadas muy especiales que les hablarán de un tema completamente específico. Bueno, vamos a explicar qué es un ACV. Es importante que sepamos, ante todo, que esto es un proceso de rehabilitación y nos inspiraremos en algunas historias de personas que presentan esta condición. Así que quédese con nosotros. Pero antes vamos a decir qué es. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se interrumpe, lo que puede provocar daño cerebral significativo. Y además existen dos tipos: el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El isquémico, este tipo es el más común, y ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva oxígeno y nutrientes al cerebro se bloquea, generalmente por un coágulo de sangre. Y en el ACV hemorrágico, en este caso, un vaso sanguíneo se rompe, causando sangrado en el cerebro. Esto puede ser devastador y requiere atención médica urgente. Ahora hablemos sobre el impacto cognitivo que tiene el ACV o ictus, también conocido, en nuestras funciones cognitivas. Están, por ejemplo, la atención, que muchos pacientes experimentan dificultades para concentrarse o mantener la atención en tareas específicas que hacían antes del accidente, como por ejemplo en el trabajo, en el hogar o situaciones sociales. La segunda es la memoria. El ACV o ictus puede alterar la memoria a corto o a largo plazo. Esto representa un desafío no solamente para el área del aprendizaje cuando quieren rehabilitarse, sino también para recuperar recuerdos que son fundamentales para nuestra identidad. Por ejemplo, el nombre, quiénes son mi familia, la edad, etc. Y el lenguaje, que son el trastorno de lenguajes o afasias, son comunes después del ACV o ictus. Esto puede dificultar la capacidad de hablar, entender, leer o escribir, complicando la comunicación en situaciones cotidianas. También están las funciones ejecutivas. Las habilidades de planificación, toma de decisiones y resolución de problemas pueden verse seriamente afectadas, dificultando la ejecución de tareas que requieren múltiples etapas o estrategias. También está la percepción visual y espacial. Algunas personas pueden tener problemas para interpretar información visual o relacionarse con el espacio, lo que dificulta las tareas simples como moverse de una habitación a otra o identificar objetos en su entorno. Y por último, las emociones, que después de una ACV también pueden surgir de problemas emocionales como depresión o ansiedad, que son las más usuales. Estos cambios afectan la calidad de vida y la motivación que puede tener la persona para participar en su recuperación. La evaluación neuropsicológica se convierte en un paso crucial en este proceso clínico, sistemático y especializado, por lo cual permite una evaluación integral de las funciones cognitivas y emocionales de este paciente. Se hace mucho una pregunta de lo que implica esta evaluación. Primero se investigan las áreas clave como orientación y funciones básicas, que se evalúa si el paciente es consciente de su entorno y si reconoce a las personas de su alrededor. Atención y concentración, se mide su capacidad para enfocarse en tareas utilizando pruebas estandarizadas que pueden determinar cuán bien el individuo puede dividir sus atenciones. Memoria, este aspecto incluye la evaluación de la capacidad del paciente para recordar historias breves o listas, lo cual es crucial para diseñar un plan de tratamiento efectivo. El lenguaje, aquí también se explora la capacidad de comprensión, producción del lenguaje y habilidades para leer o escribir, factores que son esenciales para la comunicación efectiva. Funciones ejecutivas, la planificación, la organización, que se evalúa para determinar si el paciente puede llevar a cabo tareas complejas. También están las funciones visoespaciales, donde se evalúa si el paciente puede orientarse y realizar actividades como copiar dibujos, lo cual puede revelar mucho sobre el daño cerebral sufrido. Por último, se encuentra lo que es la praxias y habilidades motoras, donde aquí se verifica si el paciente puede realizar movimientos secuenciales básicos o gestos aprendidos.
requeridos. Una vez que todo esto se complete en las evaluaciones, se puede contar un perfil claro que las capacidades y limitaciones del paciente, que guiará un proceso de rehabilitación. Ahora vamos a hablar sobre la rehabilitación. Este proceso de recuperación lo que busca es ayudar al paciente a recuperar habilidades perdidas o aprender nuevas formas de adaptarse a la situación en la que se encuentra. Este es vital, ya que la rehabilitación debe empezarse lo más pronto posible, idealmente en los primeros días tras el evento, cuando el cerebro es más receptivo a la neuroplasticidad, que es su capacidad de reorganizarse y de crear nuevas conexiones. La rehabilitación involucra a un equipo interdisciplinario que puede incluir a los fisioterapeutas, que ayudan a los pacientes a recuperar la movilidad, la fuerza y el equilibrio, los terapeutas ocupacionales, que se enfocan más que todo en ayudar a los pacientes a mejorar las habilidades para las actividades diarias, como vestirse, cocinar, etc. Los fonoaudiólogos, que asisten a las personas que tienen dificultades para hablar o tragar y trabajan más que todo en la mejora de sus habilidades de comunicación. Los neuropsicólogos también, que evalúan y trabajan los aspectos como la memoria, la atención y las emociones. Y por último se encuentran los trabajadores sociales o los psicólogos clínicos. Estos profesionales ofrecen más que todo apoyo emocional y social, fundamental para la salud del paciente durante la recuperación. Las áreas específicas que se trabajan durante la rehabilitación incluyen motoras, que es la recuperación de fuerza y coordinación; las cognitivas, mejoras de la atención, la memoria y la resolución de problemas; la tercera, que es las emocionales, que es atención a la depresión y ansiedad que puede surgir post-ACV. Todo esto que busca es restaurar la independencia y la calidad de la vida del paciente a medida que se readapta al mundo que lo rodea. Podemos concluir que el ACV es una condición médica grave que puede tener un impacto significativo en la función cognitiva y la calidad de vida de la persona de quien lo padece. Por ende, existe la rehabilitación cognitiva y la evaluación neuropsicológica, que son fundamentales para entender y abordar los efectos cognitivos del ACV. También podemos inferir que el ACV puede causar problemas de memoria, lenguaje, atención y la resolución de problemas, y la ubicación y la gravedad del daño cerebral influye en el impacto cognitivo. Y la neuropsicología es esencial para identificar las áreas cognitivas afectadas y así diseñar un plan de rehabilitación personalizado que se adapte a las necesidades del individuo que lo padece. Es importante también buscar ayuda médica y rehabilitación después de un ACV para maximizar la recuperación cognitiva. No solo se enfoca en la recuperación física, sino también en la emocional y cognitiva, que ya es bien sabido. Buenas tardes, estamos acá con un doctor que es especialista en neurología. Vamos a dejar que se presente y después vamos a proceder con las preguntas que tenemos. Doctor. Sí, buenas tardes, mi nombre es José Antonio Julio Vélez, soy médico especialista neurocirujano en las ciencias neurológicas. Dígame su Bueno, doctor, vamos a empezar con la primera. ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de sufrir un ACV y cómo puedo reducirlo? Muy bien. Bueno, ya una de las cosas es no se habla de accidente cerebrovascular, porque no es un accidente, es una enfermedad. Entonces, de ahora en adelante es enfermedad cerebrovascular. Entonces, los factores de riesgo dependen de la patología vascular que tenga el paciente. El principal, pues, siempre en caso de las enfermedades cerebrovasculares está la alimentación, las vidas un poco complejas de las personas y el sedentarismo en el adulto. Generalmente comienzan a laborar y creen que ya con la hora va pasando y comienzan. Y cuando existen comorbilidades, que son como comorbilidades, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los trastornos de la grasa, el colesterol, la obesidad, etc. Hay muchos factores, también el fumar, los hábitos alcohólicos, también el consumo de drogas y personas que tienen trastornos psiquiátricos, son personas ansiosas, personas con cuadros depresivos, todas estas cosas son factores que
van llevando hacia un deterioro vascular y por ende pues, terminan con una enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica. Siguiente pregunta. Tenemos, ¿cuáles son las posibles complicaciones a lo largo después de una enfermedad cerebrovascular y cómo pueden gestionarse? Tienen que tener claro primero dos cosas. Las enfermedades cerebrovasculares son de dos tipos. Están las hemorrágicas y están las obstructivas, cuando se tapa una de las arterias, y si esta arteria que se obstruye, ya sea por arteriosclerosis, por un trombo, corresponde a un área del cerebro que llamamos área elocuente, que cumple una función importante, entonces va a tener las secuelas del paciente, ya sea de parálisis, de pares craneales, faciales o corporales, trastornos del habla, etc. Depende del área que se haya obstruido. Y en las hemorrágicas también, que generalmente pues, pueden ser por hipertensión o porque tengo una patología vascular cerebral, un aneurisma, una malformación, de acuerdo a la zona cerebral donde esté ubicada, comienzan las secuelas, ya sea cuadros convulsivos, también los déficits neurológicos, trastornos y deterioro, por supuesto, del paciente, más lo que se sobreagrega por el evento vascular que permanece. Estos pacientes generalmente van a cuidado intensivo y entonces este paciente son estadías muy largas, a veces ameritan cirugía para drenaje del coágulo, a veces pueden tolerarlo y se le da manejo médico, depende del tamaño, y terminan con complicaciones por el encamamiento prolongado, que son la traqueotomía, la gastrostomía para alimentarlos, las parálisis que quedan, las úlceras de decúbito por mucho tiempo acostado, y viene también si estuvo mucho tiempo intubado, también a veces hacen neumonía, proceso infeccioso. Estos pacientes son multicanalizados y todo esto pues, conlleva a complicaciones por las secuelas de la enfermedad cerebral, con complicaciones por el encamamiento prolongado, que son la traqueotomía, la gastrostomía para alimentarlos, las parálisis que quedan, las úlceras de decúbito por mucho tiempo acostado, y viene también si estuvo mucho tiempo intubado, también a veces hacen neumonía, proceso infeccioso. Estos pacientes son multicanalizados y todo esto pues, conlleva a complicaciones por las secuelas de la enfermedad cerebrovascular. Otra de las preguntas es, en términos de localización cerebral, ¿cuáles son las áreas más vulnerables del daño durante la enfermedad cerebrovascular y por qué estas regiones son particularmente susceptibles a la isquemia o a la hemorragia? Son diferentes. La enfermedad cerebrovascular isquémica no es que tenga ningún lugar predilecto ni que vaya, depende, porque si la arteria se obstruye a nivel de su origen en el tronco común antes de formar las dos arterias, la carótida interna, carótida externa, o en el caso de la vertebral, depende, esa zona se va a quedar sin circulación, pero si es más distal, pues depende, ella no tiene, depende la arteria que se obstruya y el tipo de patología que esté causando la obstrucción. No siempre es una sola, no siempre es arteriosclerosis, a veces hay tromboembolismo, o sea, coágulos, a veces por medicamentos, a veces son por procedimientos quirúrgicos. Estas cirugías estéticas se embolizan mucho, agarran un coagulito de eso de la prótesis que le están colocando y viaja a nivel cerebral y tapa X arteria. En el caso de las isquémicas, las hemorrágicas sí tienen un sitio de predilección, que es lo que llamamos los núcleos de la base. ¿Qué son los núcleos de la base? Son el área donde se concentra, donde vienen las fibras que salen de las neuronas de la corteza, convergen hacia unos núcleos, una sustancia gris en donde están, tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con la sensibilidad, entonces, y la vía es cruzada. Entonces, generalmente irrumpe allí casi siempre el sangrado hipertensivo.
cuando es hemorrágico por ruptura de patologías vasculares cerebrales, aneurisma, malformaciones, eso sí depende del sitio. Pero la hipertensiva es la única que sí tiene es más propenso en los núcleos de la base. Ok. Otra pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles son las intervenciones más efectivas para la rehabilitación post-enfermedad cerebrovascular y cómo se determina el enfoque más adecuado para cada paciente? No, eso es multifactorial, también estos tratamientos son multidisciplinarios, o sea, incluyen varias especialidades, no solamente el neurocirujano. Ni al neurólogo también está el intensivista, el internista, viene una serie. Se trabaja con fisioterapia para las secuelas post, y cuando el paciente queda con un dolor, pero el paciente sigue pensando, pues entra lo que es la psicología, psicoterapia, y también a la familia para ir llevando a un paciente que ya le cambia la vida porque quedó una secuela importante neurológica, de déficit neurológico. Entonces, y entran múltiples para su recuperación, la fisiatría, la foniatría, así que quedó con defectos o alteraciones en el habla, la psicoterapia, y sigue sus controles con cardiología, con medicina interna, con neurocirugía, neurología. Son pacientes que comienzan a tener muchas visitas médicas de control. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por ahora. Gracias por su colaboración. Suerte y bueno.